Ya la tiene la tercera de Juan. Ya esa no la sabemos de memoria, ¿verdad? Esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas, para nuestras familias. Independientemente que usted a lo mejor esté pasando por una situación complicada, créalo que no va a permanecer siempre, no va a quedar así. El Señor es su pronto auxilio. No ponga su mirada en ningún ser humano. Tercera de Juan, capítulo único, versículo 2. Así dice la palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amado. Tercera de Juan 2 dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Gracias, Padre Celestial, maravilloso y bueno. Gracias, Señor, porque sabemos que independientemente, Señor, de la condición o la situación por la que estamos pasando, tú eres un Dios fiel. Por eso te adoramos en esta mañana y te alabamos, Padre. Gracias por tu palabra, por tu amor, por tu bondad. Y te pedimos ahora, Señor, sabiduría, revelación abundante, para que tu palabra haga el efecto en nuestras vidas, Señor, y podamos salir de las situaciones complicadas. Te damos gracias porque de todas nos has librado, así como dijo el apóstol Pablo: de todas me has librado, Señor. Gracias porque seguimos adelante y en pie, firmes, porque tu palabra es nuestra roca. Tu palabra, Señor, es el cimiento sobre el cual estamos edificados, tu iglesia. Gracias, maravilloso Jesucristo, porque tú eres la roca que vino y se hizo verbo. Gracias, maravilloso Jesús. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres el que confirma el pacto, el que está ahorita en el nuevo pacto con nosotros en la tierra. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por ser nuestro guía, nuestro maestro, en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, pues continuamos. La tercera Juan 2, que le quede penetrada en su corazón, en su mente, en su espíritu, en sus huesos y en toda parte de su ser, quede penetrado que Dios quiere lo mejor para ustedes, que Dios no quiere que usted esté pasando por situaciones complicadas. Por lo tanto, necesitamos comenzar a actuar la palabra de Dios, no solamente ser oidores olvidadizos, porque Dios no es alguien que se olvida, no es un ser humano que se olvida para abandonarnos. Así es que nosotros debemos de poner en práctica su palabra. Y la tercera de Juan 2 dice que la voluntad de Dios es que usted sea prosperado en todas las cosas, pero también que tenga salud, así como prospera su alma. Vamos al Salmo 103, fíjense lo que dice Salmo 103. Es algo muy importante que debemos de comprender. Salmo 103. ¿Sabe qué debemos de comprender todos nosotros? Que nuestra alma a veces no nos deja que avancemos. El alma es la que perturba al ser humano, no deja que permitamos o no permite que sigamos adelante. Por eso fíjense bien lo que dijo el salmista, Salmo 103. Bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía. ¿Por qué cree que el salmista le ordenó a su alma? Porque el alma es la que no permite que sigamos adelante. Porque el alma, a lo mejor sus sentimientos, sus pensamientos le van a decir que no se puede seguir adelante. Porque a lo mejor usted está viendo con sus ojos naturales la circunstancia, no lo está viendo por fe. A lo mejor está viendo la circunstancia actual de que posiblemente esté pasando a lo mejor por una enfermedad, y su circunstancia actual dice: bueno, esta enfermedad no se va y no se va. Pero eso se lo dice su alma, su pensamiento. En su mente ahí puede trabajar a lo mejor un espíritu inmundo poniéndole un pensamiento. Pero Dios dice que siempre se puede. Por eso usted ordénele a su alma cuando venga un pensamiento, porque ese pensamiento se lo va a llevar más allá, y ese pensamiento al rato se lo va a creer y al rato va a declarar que no se puede. Aunque esté escrito
el diablo le va a meter la mentira en su mente de que no se puede, aunque esté escrito, que no es verdad lo que está escrito. ¿Sí me entiende? Por eso debemos de resistir también, no nada más al diablo, sino debemos de resistir los pensamientos que se vienen en nuestra mente natural, de que nuestra mente natural ve por eso se llama mente carnal, le llamó el apóstol Pablo, porque nuestra mente carnal, ¿qué es lo que se refleja en ella? Lo que sus ojos ven, me explico. Si sus ojos ven que ahorita a lo mejor anda en camiones, ¿cómo es posible que la palabra diga que soy bendecido y que Abraham fue bendecido y que Isaac fue bendecido y que este hombre llamado, el último que vimos, ¿cuál fue? Vimos a Salomón, vimos a José, el soñador. ¿Cómo es posible que ese hombre haya sido casi todo se podría decir como un presidente de una república? Él fue casi como un rey, se podría decir, más los otros reyes que puso Dios. O sea, ¿cómo es posible que esos hombres hayan tenido abundancia? Me explico, su mente le va a decir que a lo mejor son historietas, fábulas, que solamente se los contaron los seres humanos. Pero cuando usted le dice, alma mía, bendice a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre, ¿qué cree que está diciendo? Ordenándole usted su alma, no pienses como piensa el mundo, piensa por lo que está escrito. Independientemente que mis ojos naturales no lo vean, yo sé que si está escrito es porque en mi vida también se va a manifestar o se está manifestando, aunque usted no lo vea, ni lo sienta, ni lo perciba, ni lo palpe, ni lo toque. O sea, que aunque no toque ese carro, aunque no toque esa casa, aunque no toque esa abundancia en este momento, pero porque está escrito se cumple en usted. Por eso sigue diciendo el salmista nuevamente en el versículo 2, Salmo 103:2, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de qué, de sus beneficios. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque la mente natural olvida el beneficio de Dios. A mí me ha pasado, le han pasado a otros hermanos en Cristo. Están en Cristo, recibieron un milagro financiero, pero al rato ese milagro financiero a lo mejor se lo acabaron. Volvieron, pasaron 6 meses, pasó un año, de repente llegó el diablo con un ataque de escasez. ¿Y qué pasó? Se olvidaron de lo anterior. Dice, ¿por qué estoy pasando por esta situación, Dios? ¿Por qué tengo que pasar por esto? ¿Acaso qué está pasando con mi vida, con mi familia? ¿Qué está pasando? ¿Por qué me está pasando eso? Bueno, reprenda al diablo. No le pregunte a Dios por qué estoy pasando esto. ¿Por qué? Porque el alma se olvidó que hace un año Dios le dio un milagro financiero. ¿Me explico? Y ahorita a lo mejor están pasando por situaciones complicadas, pero se han olvidado de toda la bendición que les dio Dios. ¿Por qué? Porque su mente no se lo recuerda. ¿Quién se lo recuerda? El Espíritu Santo que mora en su espíritu le recuerda. Por eso usted es un espíritu que posee un alma y habita dentro de un cuerpo, que usted puede manejar su vehículo, su cuerpo, pero también su alma la puede manejar. Es decir, decirle a su alma, alma, bendice a Jehová, pero no olvides que el año pasado Él me bendijo con esto. No olvides que el año antepasado me bendijo con eso. No lo olvides, porque muchos dejan de creer porque ahorita no se manifiesta Dios. En mi vida no estoy viendo las finanzas, están hablando de prosperidad y no se está manifestando en mí. Por lo tanto, a lo mejor ni siquiera lo que está escrito es verdad. Pero su alma olvidó el pasado. ¿Me explico? Estamos captando cómo trabaja la mente natural. La mente natural hay que ordenarle. Si tú estás diciendo, si ese pensamiento viene y me dice, ¿sabes qué? Mira la situación en que estás, mira las circunstancias en que estás. Sí, alma mía, pero Dios nunca me voy a olvidar de sus beneficios. Y sé que si en el pasado se manifestó, actualmente se va a volver a manifestar. ¿Me explico? Es parte de la prosperidad, es parte de lo que le debe funcionar a usted. No debe ser un oidor olvidadizo, y menos cuando usted ve los milagros de Dios. ¿Usted cree que si usted ha visto sanar enfermos, sí o no? Si ha visto enfermos sanar, ¿usted cree que Dios no se va a manifestar en la prosperidad también? Entonces, ese registro, que lo que debe registrar su mente y que se le olvida a veces a la mente, es que usted vio milagros de Dios. Se acuerda que vio milagros y su mente no se lo recuerda, su espíritu sí se lo recuerda. ¿Te acuerdas la otra vez cuando viste un milagro creativo? Si Dios puso unos arcos en un pie, si Dios hizo que se fuera una dolencia, ¿tú crees que Dios, que con su poder permitió que se fuera una dolencia, tú crees que ese mismo Dios también no va a operar en milagros financieros también?
en prosperidad financiera también. Por eso el alma de los seres humanos siempre tiende a olvidarse de los beneficios de Dios, siempre se acuerda de la situación actual. Su alma dice, bueno, ahorita hace un mes que no me la acabo, a lo mejor hace un mes que tengo problemas financieros, hace un mes que tengo esto. Su alma le recuerda hace un mes, pero no le recuerda cuando vivió en el pasado. Y tampoco su alma le dice que en el futuro va a suceder cosas maravillosas como ha sucedido en el pasado. ¿Correcto? No olvides ninguno de sus beneficios. 3. Él es el quien perdona tus iniquidades, el que sana tus dolencias. El que sana tus dolencias. Y luego fíjese bien, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de ¿qué? De favores y de misericordias. ¿Qué significa? Que usted tenga el favor de Dios, te corona de favores, es decir, te premia con favores. ¿Qué significa favores? Que nos bendice, que recibimos bienes de Él, que recibimos sanidad. Es el que corona de favores y de misericordias. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila, vean de la promesa. ¿Por qué sacia de bien tu boca? Porque Él te enseña su palabra, para que tú hables su palabra y no hables las circunstancias, no hables los que ven tus ojos naturales. De repente dice, bueno, hermano, es que nada más tuve tortilla y frijoles esta semana. Eso es tus ojos naturales. ¿Qué dice la palabra? Que Él te sacia de favores. Por lo tanto, tu alma debe decirle, alma mía, Dios es el que me sacia de favores. Dios es el que me corona de favores, me recompensa con sus favores. Así es que yo no ando por lo que ven mis ojos naturales, yo ando por lo que está escrito. Y créanlo que si vamos por eso, imagínense, yo he pasado por circunstancias muy complicadas, he pasado en el año pasado, pasé por circunstancias muy complicadísimas, económicas. Sin embargo, yo nunca dejé de creer en la prosperidad por la circunstancia. ¿Me explico? Yo no andaba por lo que estaba comiendo, por lo que me alcanzaba para comer. Yo andaba por lo que estaba escrito y sabía que Dios siempre se iba a manifestar, aunque en ese momento no lo viera. ¿Me explico? O sea, yo lo he vivido, yo no se los predico porque traigo un carro el año, vivo en una residencia y tengo lo mejor. No se los predico la prosperidad, eso. Se los predico porque he pasado por circunstancias difíciles, pero yo sé que Dios me va a librar de todo ello y voy a seguir adelante y cada día voy a ir en más abundancia. Esa es la esperanza que tenemos los hijos de Dios, que la herencia en Cristo Jesús es una herencia real y se va a manifestar. De antemano ya es un derecho legal al que tenemos nosotros, los hijos de Dios, del Dios viviente. Entonces, Dios no se va a olvidar, fíjense, de ustedes jamás, nunca, jamás los va a dejar. ¿Qué es lo que pasa? Que a lo mejor nosotros no le creemos a Dios, eso es lo que sucede a veces, en circunstancias, pero Dios nunca se olvida de nosotros, jamás, jamás deja de manifestarse Él. Entonces, el hecho que estemos pasando, que hayamos pasado por alguna circunstancia, no significa que Dios haya fallado, no significa que Dios me esté abandonando. Yo nunca lo pensé así. Aunque en mi mente sí vinieron pensamientos. Estamos captando. Yo nunca creí eso, aunque en mi mente venían pensamientos. ¿Qué está pasando con Dios? Eso venía en mi mente. Pero ¿qué le decía? Yo reconozco el Dios poderoso que tengo y yo sé que Dios me va a librar de esa circunstancia. No me mantuve en la misma circunstancia y hemos salido de cada circunstancia complicada. Pero seguimos, permanecemos todavía firmes y se le puede llamar de otra forma tercos, para que me entienda. Tercos, aunque el mundo diga, aunque mis ojos digan, aunque mi mente diga que no se puede, yo estoy terco a que aquí está escrito y Dios prosperó a hombres y a mí también lo va a hacer y en usted también. Pero usted tiene que ser terco también. O sea, usted no va a prosperar por la terquedad de otra persona. Usted se mantiene firme, me refiero a terco. Terco significa alguien persistente, que aunque veas que como esté en las circunstancias, yo me mantengo firme creyendo lo que está escrito. Si Dios prosperó a Abraham, Isaac, Jacob, Salomón, Moisés, José y muchos más que hemos visto en la Biblia, vimos bastantes hombres en la Biblia, ¿verdad? Que no todos eran reyes, eran simples trabajadores que tenían su ganado, sus vacas, y Dios les multiplicaba milagrosamente, les multiplicaba las ovejas. Milagrosamente lo que hacía José
donde trabajaba para Faraón, donde trabajaba para Potifar, él ahí prosperaba, lo que él tocaba era multiplicado, porque el favor de Dios estaba, porque Jehová estaba con él, y eso era palpable y lo reconocía el mundo que no tenía Dios. Lo reconocía el mismo Faraón, que José era un hombre con el cual Jehová estaba con él siempre. ¿Me explico? Pero José no flaqueó, ¿se da cuenta? Estuvo 2 años en la cárcel. Josué no flaqueó, independientemente de las circunstancias. No sé por qué circunstancias esté pasando, usted no sé cuánto tiempo tenga. Yo pasé por un problema aproximadamente un año, pero ni siquiera igualé a los 2 años de José, imagínense. Y un año se me hizo algo como la mayor prueba del diablo para mi vida. Un año, pero digo, bueno, José pasó 2 en la cárcel, encerrado en un lugar, imagínense. Tengan cuidado ahí nada más para que agarre bien el cable, por favor. Sí. Bueno. Entonces fíjese bien. Estamos de acuerdo que José no flaqueó, ¿verdad? Estamos de acuerdo que José duró 2 años en la cárcel, ¿verdad? Entonces a veces nosotros nos desesperamos porque ya tenemos 3 meses, hermano, que estoy pasando por una circunstancia difícil. 3 meses por una circunstancia que yo creo que a lo mejor la palabra ni siquiera funciona. Yo creo que si Dios enriqueció eso, a lo mejor a mí no lo va a hacer conmigo. O sea, por 2 o 3 meses que tenemos un problema, ¿me entiende? Financiero, pues, yo le hablo de financiero. De sanidad es otro boleto, pero financiero a lo mejor tenemos muy poco tiempo y ya desmayamos y pensamos que no funciona. Pero si este hombre duró 2 años en una cárcel y después sirvió, después de soportar esa aflicción, ese ataque del diablo, este hombre reinó en todo un país. Pero él tuvo que soportar 2 años en un problema de ese tipo, encarcelado, sin dinero. Imagínate, tenía bienes. José no tenía bienes en la cárcel, ¿verdad que no tenía bienes? Solamente las pulgas que se le subían ahí, era el ganado de él. Las pulgas que se le subían en la cárcel ahí. O no sé qué cosas había habido en esa cárcel, porque las cárceles no creo que eran tan bonitas como ahora, ¿no? Que tienen su recámara y su colchoncito, no era así en aquella época. Sin embargo, fíjense, este hombre resistió 2 años y Dios le dio la victoria y lo puso sobre todo un país. ¿Me explico? Sobre todo un país. ¿Y usted cree que José padeció hambre cuando era el que manejaba el trigo y todo? Al contrario, le servían a José. Inclusive bebían los mejores tarros del rey. Todo le pertenecía a José, porque el rey dijo: este reino y mi casa serán tuyos, señoréalos tú, haz lo que tú quieras. Y sabe que eso mismo hizo Dios con nosotros. Yo te doy el planeta, le dijo a Adán, y tú señorea al ser humano, y tú señorea, es tuyo el planeta. ¿Para qué cree que Dios puso a Adán en el huerto del Edén y en este planeta Tierra? ¿Para qué? Todo fuera de él, para que no sufriera para comer. Sí es cierto que tenía que labrarlo, pero una cosa es labrarlo y otra cosa es tener que sufrir. Entonces Dios no quiere que usted sufra. Salmo 103. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuveneces como el águila. Y hasta ahí lo vamos a dejar. Luego el Salmo 112. Fíjese bien lo que dice el Salmo 112. Bienaventurado el hombre que teme. Cuando hablo de temor ya sabemos que es reverencia, ¿no? Aquel que tiene reverencia o respeto por Dios. No se trata de miedo. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia, ¿cómo será? De ese hombre que se deleita en sus mandamientos en gran manera, no nada más sencillo, sino que le gusta su palabra, se deleita en su palabra, se goza en su palabra, se goza en lo que Él le dejó escrito a usted. ¿Qué pasa con ese hombre? Su descendencia será poderosa en la tierra.
¿Qué significa que sea poderoso? Así como recuerdan que leímos que Isaac lo hizo muy poderoso, que Abraham lo hizo muy poderoso, significa que tenían tantos bienes, tanto reconocimiento, que los mismos filisteos o los pueblos vecinos tenían envidia de Isaac en este caso. Así como también Abraham habla de que lo hizo muy poderoso Dios. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en qué. No dice que pobreza hay en las casas del que se deleite en sus mandamientos, ¿verdad? No dice que hay escasez. Si usted está pasando por ese problema ahorita, créalo que no va a permanecer, porque la promesa de Dios es que si usted se deleite en sus mandamientos, le gusta su palabra, escucha su palabra y no se le hace aburrida, pues. A otros dicen, bueno, es que personas que me han llegado a decir, cuando predicamos ahí en Culiacán, pastor, ¿por qué está diciendo lo mismo? ¿Por qué repite? ¿Por qué repite usted, pastor? Ya llevamos 30 discos hablando, 26 discos fueron en Culiacán, ya llegamos 25 servicios de la soberanía de Dios, pastor, y no cambia de tema. ¿Usted cree que esa persona se deleita en los mandamientos, en su palabra? Son inconformes, religiosos y enfadosos. Eso es lo que pasa. Yo cada vez que escucho su palabra, la vuelvo a oír, me deleito, independientemente de quien predique. Y si nos vamos a repetir, el pastor no es de los que repiten más, sin embargo yo me gozo cada vez que lo oigo. ¿Por qué razón? Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra. La gente que cree que ya se lo sabe todo, no, pues ¿para qué vuelvo a oír esta serie si ya me la sé? Hay una actitud incorrecta ahí, porque no se están deleitando en su palabra. Porque la persona que se enfada en su palabra, no le va a suceder lo que dice el Salmo 112. Solamente aquel que se deleite en su palabra. Entonces dice, bienes y riquezas hay en su casa. ¿Me explico? Pero otros dicen, por ejemplo, me he encontrado a personas que dicen, ¿para qué escucho esta serie si ya me la sé de memoria? Bueno, es recomendable siempre volver a escuchar la palabra de Dios. Si a usted no le quedó claro lo que hemos hablado de prosperidad, ahí están, traigas una memoria, llévese totalmente gratis las enseñanzas, no las vendemos como en otras congregaciones, ¿ah? En otras congregaciones que te lo doy a 20 pesos el disco y a 30 pesos lo vendían en otros lados. Hubo una vez que iba a comprar una serie de 20 discos y eran 2,000 pesos, o 1,200, no recuerdo, eran más de 20 discos, pero una serie de 1,200 pesos. Y juntándose con otras eran 2,000 pesos, dije, ¿por qué andan vendiendo la palabra? Pues, sin embargo hay gente que la vende, pero yo lo respeto, ¿no? Si ellos lo venden, que lo vendan. Pero, ¿por qué cree que es la palabra? Es bendición para su vida y usted se la puede llevar totalmente gratis, la puede oír, están los videos en internet, lo importante es que usted oiga y oiga la palabra, para que le funcione la palabra, ¿estamos de acuerdo? No se conforme a venir los domingos o los jueves que dan enseñanzas aquí, no se conforme con ello, así como alimenta su cuerpo todos los días, ¿cuántas veces lo alimenta? 3 y a veces hasta 4, ¿no? En algunos casos. Entonces imagínense, si usted alimenta su cuerpo y no alimenta su espíritu, es la misma, puede estar oyendo aquí prosperidad, pero si no la vuelve otra vez a oír, no está alimentando su cuerpo. Es decir, todos los discos que llevamos anteriores, usted ya los debe tener escuchándolos en su casa, porque a través de eso, no a través de los domingos, sino a través de estar oyendo continuamente, viene esa fe para que le funcione aquí en la tierra. Entonces el 112 dice, la generación de los rectos será bendita, versículo 3, bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Fíjense, bienes y riquezas. Y luego dice, el versículo 5, el hombre de bien tiene misericordia, pero también dice, y presta, es decir, Dios le da abundancia no nada más para que usted tenga, sino también para dar o prestar incluso, ¿verdad? Entonces ese es el objetivo de Dios. Una de las maldiciones de Deuteronomio 28 dice, pedirás prestado, algo así dice la palabra, pedirás prestado, ¿no? Y serás siervo y serás cola, etcétera. Pero hay otra bendición que dice que tú serás cabeza y tú prestarás y no pedirás prestado. Eso te dice Deuteronomio. Tú prestarás, mas no pedirás prestado, significa que tú tienes o que tenemos abundancia. ¿Me explico? Entonces, aunque usted no la vea, se manifiesta eso en un tiempo determinado. No se desespere.
El que se desespera tampoco obtiene nada. ¿Sabe por qué? Porque está ahorita creyendo y al rato no cree. Dice Santiago, el hombre de doble ánimo, ni crea que va a obtener nada de Dios. Ni crea que le van a suceder las cosas, porque ahorita piensa de una manera y al rato piensa de otra. Salmo 112, versículo 7. No tendrá temor de malas noticias y su corazón está firme, confiado en Jehová. ¿De qué no va a tener temor? De que van a subir las tortillas el mes que entra, la gasolina, los productos, van a subir el frijol, hermano, van a subir la carne, van a subir el huevo. No tendrá temor de malas noticias, al contrario, dice que su corazón está como firme, es decir, no fluctúa, no varía, no cambia, está firme, está confiando que Dios es su prosperador y que nada le falta, ¿me entiende? Que Dios es su prosperador. 8. Asegurado está su corazón y no temerá, dice, hasta que vea en sus enemigos su deseo. ¿Cuál cree que es el enemigo de Dios ahorita y de la iglesia de Cristo? Pues la enfermedad, los espíritus que traen la enfermedad, Satanás que se mete en la pobreza para empobrecer a la gente, la muerte espiritual, ¿no? de las personas. Los enemigos son la pobreza, la enfermedad y todo eso son enemigos. ¿Y quién los trae? Pues Satanás y todo el mundo las tinieblas, ¿verdad? Esos son los enemigos de la iglesia. Pero aquí dice, asegurado está en su corazón, no temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo. ¿Cuál es el deseo? Que ya no haya enfermedad, que ya no haya pobreza en su vida. ¿Hasta cuándo va a estar firme su corazón? Fíjese bien lo que dice otra vez. Asegurado está su corazón y no temerá. ¿Hasta cuándo no va a temer su corazón? ¿Hasta cuándo usted va a estar seguro? ¿Hasta cuándo? Hasta que se manifieste y el enemigo que se llama pobreza ya no se ve en su vida. ¿Hasta cuándo? Hasta que el enemigo enfermedad ya no esté en su vida. ¿Hasta cuándo va a estar firme y asegurado su corazón? No, pasó un mes, hermano, estaba muy bien. Pasaron 2 meses, tengo problemas financieros. Pasaron 3 meses y bueno, ya a los 4 meses pues yo creo que ya ni existe la palabra. Lo que está escrito a lo mejor no era cierto lo que me dijo el pastor. ¿Qué es eso de riquezas? A lo mejor, mira, si ahí está escrito y me lo predican y lo escucho, pero si no se manifiesta, a lo mejor para mí no es eso. O a lo mejor lo que está escrito no es cierto. ¿Ahí qué pasa con ese corazón? No estaba asegurado. No estuvo firme creyendo en lo que está escrito. Es decir, desmayó antes de tiempo. Y fíjense lo que dice Santiago. Bueno, ahorita vamos a regresar al 112 nuevamente, pero vamos a Santiago capítulo, no sé si es el capítulo 4. Fíjese bien lo que dice Santiago. Santiago capítulo versículo creo que es el 4, fíjense bien. Santiago capítulo en el 4 es. Fíjese bien lo que dice. No es el 4. Dice, ahorita le digo bien. El caso es que por ahí dice que el hombre de doble ánimo, no sé si lo tenga usted por ahí, es inconstante en todos sus caminos. Así dice Santiago. De tal manera que esa persona que es inconstante en todos sus caminos, dice, ni crea que tal recibirá algo. En el capítulo 1, ¿verdad?
Versículo 8. Muy bien. El hombre de doble ánimo. ¿Qué dice? Es inconstante en todos sus caminos. Y la palabra ánimo ahí es una palabra en griego, se traduce como alma. A ver, doble ánimo se traduce como... Son personas, las personas divididas, algo así, ¿no? De dos visiones. Pero no trae una Biblia, Dios habla hoy ahí para... O nueva versión internacional. Ah, el hombre de doble ánimo es indeciso. Pero yo quería ver la palabra doble ánimo para que usted lo captara. Doble ánimo significa doble alma o doble pensamiento. Es decir, una persona que fluctúa entre dos pensamientos, es decir, le cree a Dios, pero también cree a las circunstancias. Es decir, yo creo que Dios es mi prosperador, pero ahorita mis circunstancias que no tengo, ni para comer a veces. Entonces, pues yo creo que Dios es mi prosperador, pero ahorita vivo por mi circunstancia, a lo mejor no sé si mañana vaya a comer o no. Esa es una persona de doble ánimo, de dos mentes o de doble alma también, doble alma. Y el alma representa que está la mente, los sentimientos y los pensamientos y la voluntad. Eso es el alma. Es decir, la persona de doble alma, de doble pensamiento, es una persona, fíjense bien lo que dice el versículo 8, es inconstante en todos sus caminos. ¿Qué significa inconstante? Que no permanece firme a lo que ha creído. Y luego el 7, fíjense, el versículo 6, perdón. Pero pida con fe, no dudando nada. Y está hablando en el mismo contexto, en la misma historia. Pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ¿Cómo es el que duda cuando pide algo? Es como la onda del mar, de un lado a otro. Y luego dice, es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Dice, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna de él, Señor. Es decir, no puede usted estar diciendo, me declaro próspero, Dios mío, te pido que te pido que se manifieste en mí la prosperidad, etcétera. Usted no puede estar diciendo sí y luego ver que su refrigerador no hay comida y luego decir, bueno, yo creo que no es cierto lo que estaba escrito, porque en mí no se manifiesta lo que estaba escrito. Independientemente que me están hablando de eso, pero yo no veo esa manifestación de la prosperidad que habla ahí Dios en su palabra. Entonces dice, tal persona ni crea que recibirá algo del Señor, porque está fluctuando entre dos pensamientos, entre dos formas de creer, para que me entiendas. Está creyendo en lo que dice la Biblia, pero también cree lo que ven sus ojos naturales, y eso no es fe. Fe es creer lo que está escrito, independientemente que usted vea con sus ojos naturales lo contrario. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por eso dice en el Salmo 112, regresamos al Salmo 112. El Salmo 112, fíjense bien. Versículo 7, no tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová, asegurado está su corazón, no temerá. ¿Hasta cuándo no va a temer y hasta cuándo va a estar usted seguro y hasta cuándo su corazón va a estar confiado? ¿Hasta cuándo estará seguro? Hasta que vea en sus enemigos su deseo. Hasta que vea en sus enemigos su deseo. ¿Qué significa? Que va a haber derrotada la enfermedad, va a haber derrotada la pobreza y todo lo que es el enemigo de los hijos del Dios viviente. Y luego dice, reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y luego fíjense, esto está hablando de Dios, ¿no? No de los hijos de Dios. El Salmo 113, alabad siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. Y luego usted se va en esa misma historia hasta el versículo 7, Salmo 113, 7, dice, Él levanta del polvo ¿a quién?
al pobre y al menesteroso alza del muladar para hacerlo sentar. ¿Con quién? Con los príncipes de su pueblo. Está captando lo que hace con el pobre, con el menesteroso. Si Dios no quisiera, si Dios fuera un Dios que quiere a la gente pobre, entonces ¿por qué dice que Él levanta al pobre? ¿Qué significa levantar al pobre? Imagínense a alguien pidiendo limosna porque no tiene ni qué comer. ¿Qué significa levantar al pobre? ¿Qué haría usted para levantar a un pobre? Le voy a dar la mano, hermano, y lo voy a levantar. Ayudarlo. ¿Qué significa levantar a un enfermo? Orar por él, reprender la enfermedad. ¿Qué significa levantar a un pobre? ¿Sabes qué? Ahí te va para que comas, ¿verdad? Eso es lo que hace ¿quién? Dios, el Dios creador de los cielos y de la tierra. Se van dando cuenta que Dios no quiere la pobreza de los seres humanos, sino para qué, ¿cómo levantaría al pobre él si dice el Salmo 113 que él levanta al pobre? ¿Para qué? Para que el pobre ya no siga siendo pobre. Por eso dice Jesús en Lucas capítulo 4 que él ha venido para cumplir lo que estaba escrito en Isaías. Vamos para allá, fíjense bien. Es Lucas capítulo 4. Fíjense bien lo que dice en Lucas capítulo 4. Lucas capítulo. Imagínense los niños escuchando prosperidad de chiquitos. No sé, muy prósperos, estaba oyendo. Lucas capítulo 4, versículo 18, dijo el Señor: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me he ungido para dar buenas nuevas ¿a quién? A los pobres. ¿Cuál es una buena nueva para un pobre? A ver, imagínense, te traigo la buena noticia. Imagínense como muchos por ahí predicadores, ministros, maestros, no sé cómo se les llame. Muchos dicen, bueno, te traigo una buena noticia, porque eso significa evangelio, buenas nuevas, buenas noticias. Te traigo la buena noticia, a ver, tú que estás pasando por problemas económicos que no tienes ni para comer el día de mañana, te traigo muy buenas noticias. Las buenas noticias es que Cristo te quiere pobre. Así es que aguántate con lo que tienes y a ver cómo le haces. ¿Serán buenas noticias? Son las más pésimas noticias que pueda haber. Y hay predicadores enseñando pobreza al pueblo. No, ¿qué es eso de que vas a prosperar? Están en contra de los que enseñamos prosperidad para ustedes. ¿Qué es eso de que te quieren próspero? Si es mejor ser un gran hombre espiritual. ¿Qué es eso de andar pensando en que puedes tener una casa, un carro, o que puedes tener tu refrigerador lleno? ¿Qué es eso? Si entre más pobre, más humilde y le agradas a Dios. Bueno, eso enseñan. Lamentablemente están enseñando cosas que no son bíblicas, ¿verdad? ¿Para qué vino Jesús? Para dar buenas nuevas o buenas noticias a los pobres. Y la buena noticia es que no toda la vida se iban a quedar pobres. Así como trajo buenas noticias, fíjense bien, buenas nuevas a los pobres, dice que le he enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, los que están presos bajo las garras del diablo, a dar vista a los ciegos y a poner en libertad ¿a quién? A los oprimidos. ¿Qué significa poner en libertad a los oprimidos? ¿Usted cree que una persona que, o cuando estábamos pasando por situaciones económicas difíciles, usted cree que ahí no es una opresión del diablo? Es una opresión el estar pensando ese tipo de circunstancias. Es una opresión el que tus hijos te pidan comida y no tengas que comer. Es una opresión. Pero dijo que Jesús ha venido a poner en libertad. A eso vino Jesús, a los oprimidos. Entonces, ¿cuál es la libertad de Cristo Jesús? Que no nada más nos liberó del pecado en nuestro espíritu, porque nacimos de nuevo. Que no nada más nos liberó de la enfermedad porque Él nos sana por sus llagas, sino que también nos libera de la pobreza para que no estemos oprimidos, que nuestra mente esté ocupada en cómo le voy a hacer para comer, sino al contrario, Él a través de su palabra, lo que dice, Él ha venido a libertar a los oprimidos. Y en esa misma historia llegamos a la prosperidad de Jesús. Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, fíjense bien. Aquí llegamos a entender si Jesús realmente fue pobre
¿O no fue pobre cuando él estuvo en sus 33 años sobre la tierra? Lucas capítulo 2. Aconteció en aquellos días, en el versículo 2, ¿ya lo tiene? Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. El versículo 3. E iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y de la familia de David, para ser empadronado con María su mujer desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. ¿Por qué lo acostó en un pesebre? Porque estaba muy lleno, porque venían de todas las ciudades a empadronarse a esa ciudad, y porque no había lugar en un hotel. Está como los que van a la playa. Voy a ir a la playa, muchos se van a Acapulco en Semana Santa, ¿verdad? Otros se van a Mazatlán. Aquí los de Jalisco se van a Mazatlán, les queda cerca, o a Vallarta, y otros de allá del DF se van a Acapulco. Algunos que se van y dicen, bueno, llevo nada más 2,000 pesos y con eso tenemos que comer 3 días. ¿En dónde cree que llegan? En la playa, con sus casitas de campaña. Muchos llegan ahí porque no llevan para hotel. Pero otros que sí llevan para hotel, si usted pregunta en la ciudad de Mazatlán en Semana Santa, están llenos todos los hoteles. ¿Sí sabía? La pregunta es, el que se va a una casita de campaña en un lugar en la playa es porque no tiene dinero para pagar un hotel. Pero muchas personas se van a lugares lejos, haciendas, no llegan exactamente a la orilla de la playa, porque los hoteles que más están llenos a la orilla de la playa son los que están más llenos. Y no hay lugares en un hotel, se tienen que ir a otro hotelito más chiquito, más al centro de la ciudad, porque lo que es Mazatlán, el Malecón y toda la zona hotelera está lleno. No hay ni un solo lugar para carnaval. Creo que lo hacen para la carne a Baal, como dicen muchos. Entonces, para ese lugar ahora va a ser, no sé si la semana que entra o algo así, por acá en marzo, en febrero. En esos lugares no hay, créalo que no hay en ningún hotel lugar, no hay. La gente que va por más dinero que lleves, si no hayas lugar en los hoteles, pues siempre, si no reservaste, pues no vas a encontrar. ¿A dónde vas a llegar? Pues a cualquier hotel, a lo mejor muy económico, muy barato, pero no porque no tengas para pagar el hotel, porque no reservaste el hotel a tiempo y te tuviste que ir a cualquier hotel. ¿Me explico? Esto es, si usted va y encuentra lleno y llega a cualquier hotel, y si alguien lo ve, mira en el hotelucho que llegó, ¿será porque llegó a ese hotel porque no tenía o porque estaba lleno toda la zona hotelera? Porque estaba lleno. ¿Qué pasó con Jesús cuando Él nació? ¿Por qué dice? Porque no había lugar en el mesón, en el hotel, en la posada, como se le llame. ¿Me explico? ¿Por qué cree que por ahí hay una tradición donde andan tocando puertas y puertas? ¿Qué cree que significa eso? Tocan una puerta, está cerrada. Tocan otra posada, está cerrada. ¿Por qué cree? ¿Por qué cree? Porque se están empadronando y porque está lleno. Si no hay esa tradición, y la hemos escuchado, la hemos vivido también. ¿Qué significa eso? Que estaban llenos todos los lugares, por lo cual tuvo que tener a Jesús en un establo, en un pesebre, como se le llama. El único problema es que no interpretan de esa manera. Si ellos andan tocando casas, deben de entender que llegó Jesús a un pesebre porque no había lugar en los lugares donde podía llegar Jesús. De tal manera, fíjense, más adelante dice, versículo 15, está hablando de la más historia de los pastores. Dice, en el 8 dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, etcétera. Ya te cuenta que un ángel se les aparece. Entonces dice, el ángel les dice en el versículo 2, esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. ¿Qué les dijo a los ángeles? Que iban a estar en un pesebre. Dice, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz,
buena voluntad para los hombres, o buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María, José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, y todos los que lo oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. Bueno, en pocas palabras, si usted ve toda la historia, se encuentra que realmente no había lugar en las posadas o en el mesón para Jesús. Por lo tanto, Jesús nació en un pesebre, no porque fuera pobre, no porque José, el carpintero, el empresario José, dueño de una carpintería, que no era el trabajador, ¿verdad que no era el trabajador José de la carpintería? No porque José no tuviera para pagar una posada. ¿Estamos de acuerdo? Mateo capítulo 1, versículo 23. Un ángel se le pareció a José, hijo de David, dice, diciéndole que iba a concebir María, su esposa. El 23 dice: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre ¿cómo? Emmanuel. Que traducido es, ¿quién? ¿Quién es Jesús? Dios con nosotros. ¿Ustedes creen que Dios es pobre? La pregunta. Si Jesús es Emmanuel, llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros, ¿ustedes creen que Dios con nosotros, o ese Dios que vino y se manifestó en carne, Dios que es el dueño del oro y la plata, ¿ustedes creen que Dios es pobre? Bueno, pues vamos a Levítico. Es cierto que Dios es pobre. Levítico capítulo, el último capítulo, por ahí viene. Levítico creo que es el 27. No, miento, es Ageo. Bueno, ahorita se lo voy a checar bien, porque son citas bíblicas que no traigo anotadas. A ver, vamos a Ageo, a ver si lo encontramos. Por ahí están los profetas menores.